a los estudiantes de maestría de INVG. Tratamos de hacer una breve introducción a lo que son herramientas bioinformáticas y una introducción a lo que es bioinformática para que se vea pues, la unión de lo que ellos están aprendiendo durante la maestría, más la utilidad que ellos pueden sacar de todo este conocimiento. Lo hemos adecuado a un pequeño taller que se llama Búsqueda de Información en la Red. Espero que sea de su utilidad, como bien lo mencioné. Vamos a abarcar distintos temas y una pincelada de lo que es secuenciación masiva paralela. Y ya que están ustedes en el posgrado de oncología, van a entender la utilidad de esta pincelada de información que puede hacerles de mucha ayuda y de un mayor conocimiento. Empezamos con bases de datos. ¿Por qué bases de datos? En lo que es la búsqueda de la información en la red. Porque resulta que toda la información que tenemos en diferentes herramientas a lo largo de muchos años, la hemos concentrado en bases de datos. Es una compilación de toda la información y toda la investigación que se ha hecho por muchos años y con distintas técnicas. Pero desde hace algunos años para acá, cuando se ha descubierto o se ha pues implementado lo que es secuenciación masiva en paralelo o NGS por sus siglas en inglés, se ha visto o se ha recuperado muchísima información que es de mucha importancia para cualquier enfermedad genética. Entonces se ha visto o se ha tenido la necesidad de clasificar toda esta información en distintas bases de datos. Y las bases de datos se caracterizan por la gran cantidad de información que se necesita almacenar con distintas aplicaciones tecnológicas y técnicas tales como bases de datos orientadas a objetos, bases de datos relacionadas, todas las bases de datos se relacionan. Tenemos bases de datos primarias, bases de datos secundarias y bases de datos complementarias. Las bases de datos primarias van a ser nada más información básica, nada más de almacenamiento. Las bases de datos secundarias ya tienen distintas aplicaciones, distintos análisis. De igual manera sigue siendo almacenamiento de datos, y las terciarias o complementarias significa que cada una de estas bases de datos se complementa entre sí. Entonces vamos obteniendo distinta información de las distintas bases de datos que nos van a proporcionar según la información de las bases de datos primarias. Y más adelante vamos a hacer o aclarar este tipo de bases de datos. Bueno, podemos tener bodegas de bases de datos, que son las primarias, como les mencionaba, también los diccionarios de datos, que son metadatos, y diseños de bases de datos. Y ahí es donde viene el gran término data mine. Data mine, pues, es una masa o es un gigantesco o una gigantesca base de datos que tiene muchísima información de todo tipo. Muy bien, pero para iniciar vamos a ver que tenemos dos tipos de bases de datos. Las primeras son las bases de datos bibliográficas, que a muchos nos sirven, más cuando estamos estudiando o en cualquier momento de la vida nos van a servir mucho. Estas son herramientas indispensables para la difusión de la información, el conocimiento de la producción científica y el registro de la información básica. Prácticamente son documentos, fuentes de donde provienen los documentos y las autorías de cada uno de esos. ¿De qué estamos hablando? Pues de los famosos papers o investigaciones científicas que han sido publicadas en distintas revistas y que tienen distintas autorías. Bueno, resulta que en 1965 este señor Derek de Sola inició con la citación de información en los distintos papers. ¿Por qué? Porque cada una de la autoría tendría que tener, por distintas reglas éticas, pues el respaldo y comprobación de quién los ha hecho, de quién los ha publicado y quién ha hecho la investigación como tal. Entonces también existen los midline famosos,
donde el propio autor hace una crítica sobre su artículo o viceversa. Los evaluadores hacen la crítica del paper que están publicando. Pueden ser distintas revistas. Las bases de datos bibliográficas como más famosas encontramos PubMed, Scopus, Google Scholar y el CI o el SAIS. Entonces, ¿quieres saber un poquito más de estas bases de datos? Acá en la parte de abajo está pues un paper donde pueden consultarlo y leer rápido. Es bien pequeño, sencillo, pero es muy interesante. ¿Qué significa Science of Science? Science of Science es una organización que se ha venido dando a prácticamente hace 10 años. ¿Y para qué sirve o cuál es el objetivo de este consorcio? Pues ir agarrando la información de toda la que se tira, bibliográfica, claro, de toda la que se tira en las distintos lugares que les he mencionado, y el cual ya no genera una investigación científica como tal, sino prácticamente se centran en metaanálisis de investigación, donde toman toda la información que se ha publicado en las distintas bases de datos bibliográficas y ellos mismos empiezan a crear y a tirar información nueva. Han encontrado distintas relaciones que nunca antes se habían hecho, y por eso ese es el futuro en estos momentos. Ya no necesitamos tal vez generar tanta información como tal, sino ir correlacionando toda esta información que se ha tirado en todo este tiempo. Siempre basados en lo que es secuenciación masiva en paralelo, que es la última técnica que se está utilizando tanto para diagnóstico como para investigación. Bueno, pero antes de yo tener como válido un paper y saber leerlo, primero tengo que ver el ranking score o el journal ranking. Entra entre todas las revistas científicas y es una evaluación de cuántos papers tiran al año, cuántos de ellos son citados y el nivel de publicaciones que están tirando por año. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, tenemos al Cancer Journal for Clinician en primer lugar. Todos los que van a estar en verde tienen un cuartil 1, significa que son los que están mejores calificados. El cuartil 2 es en amarillo, el cuartil 3 es en naranja y el cuartil 4 es en rojo. Entonces, tenemos que ver el impacto que tiene nuestra revista o nuestro paper, en qué revistas están publicando para pues tener una información de confianza que tiene mucho que ver. Entrando en materia, PubMed es una de las principales bases de datos bibliográficas. Es de la National Library of Medicine. Pero ¿cuál es el objetivo de este taller? Bueno, explotar estas bases de datos lo mejor posible para que encontremos una mejor información de lo que nosotros estemos buscando. Entonces, PubMed se ingresa al siguiente sitio y vamos a hacer la búsqueda. Por ejemplo, esta es la interfaz que ustedes pueden ver. Ha ido evolucionando conforme el tiempo. Cada vez tiene mejores herramientas, pero por ejemplo, si vamos a encontrar Wishield Relate Homeobox, este es un gen, que es un factor de transcripción. Este es un precursor de la proliferación y la diferenciación celular en plantas. Entonces, ayuda a que se expresen otros genes también. Si yo hago una búsqueda con el nombre general, voy a ver que voy a tener 149 resultados desde el año 2004 al 2021. ¿Sí? Entonces, pero aparte yo puedo hacer búsquedas avanzadas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Encendió un micrófono, pero ya está. No lo apagamos. Ah, muy bien. Muy bien. Entonces,
La diferencia acá es que puedo tener búsquedas avanzadas. Me voy a la parte de búsqueda avanzada donde yo puedo buscar por distintas formas. Puedo buscar por autor, desde el primer nombre hasta el último nombre, el identificador. Puedo buscar por libro, puedo buscar por fecha de publicación, por fecha de modificación, por fecha de completación. Puedo buscar por el ISBN, que es un número que identifica cada uno de los libros, revistas o papers. Puedo buscar por publicación, por título, por abstract, por volumen, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, si yo busco en el título el nombre del factor de transcripción y lo agrego, y luego le digo, puedo, por ejemplo, fecha de creación. Yo le puedo decir del 2017 al presente y agrego la información. Entonces ya con estos dos filtros yo puedo hacer una búsqueda. ¿Qué me está diciendo? Creo que puso 27/17 en el año. Ah, sí, tiene razón. Si ustedes se dan cuenta, en esta parte va haciendo un historial. Entonces yo lo que hago es borrar todas. ¿Por qué? Porque siempre me va a ir almacenando todas las búsquedas que yo hago. Muy bien. Entonces, siempre es importante que se borren las búsquedas después de hacer, porque estas siempre van a estar almacenadas y cada vez que nosotros abramos el PubMed siempre va a tener los filtros que nosotros hemos creado. Entonces, de 149 que encontré al inicio con una búsqueda general, ahora solamente tengo 15 búsquedas, o sea, 15 papers. Y precisamente del lado izquierdo ustedes pueden ver que es del 2016 al 2021. Puedo también decirle, crear varios filtros desde esta posición, desde esta parte de la interfaz, donde puedo decirle, yo solamente quiero abstracts, quiero el full text o full text free. De hecho, me bajó, no me bajó, siguen los 15. Bueno, puedo decirle que quiero libros y documentos, clinical trials, metaanálisis, o puedo decirle que solamente quiero reviews. Además, también le puedo poner tiempo, 5 años, 1 año, 10 años, cosa que eso ya lo hicimos. Muy bien. Después de que yo hago mis búsquedas, puedo darle clear all para que se borren todas y así pueda borrar todos los filtros que ha puesto. Muy bien, podemos continuar. Son 149 los que hemos visto. Otra base o otras bases de datos que son muy importantes son WOS o Scopus. Estas dos bases de datos pertenecen al FICIT, que es el Consejo o el Instituto FICIT, que es Recursos Científicos. Es como la CENACYT de Guatemala, solamente que es de Ciencia e Innovación. Todo estudiante que pertenezca a alguna universidad española tiene acceso libre a estas bases de datos. ¿Cuál es la diferencia entre WOS o Web of Science y el Scopus? Web of Science es totalmente gratuito y pertenece 100% al gobierno español, mientras que Scopus es una alianza con Elsevier, donde van a tener acceso a distintos libros, distintos papers que son de pues alto nivel científico. No, en cierto momento yo tuve acceso a esta base de datos, por eso es que la enseñaba, pero esta es la interfaz. Podemos escoger desde WOS a Scopus
Scopus obviamente tiene su propio link de acceso, su ID, y WOS también. Entonces, cada vez que yo hacía la misma búsqueda acá, en lugar de 149 papers, acá encontré en ese entonces 146. Sí, en este caso también se podrían hacer filtrados, búsquedas avanzadas donde puedo discriminar al autor, puedo discriminar el tipo de revista al cual yo quiero ingresar, puedo discriminar el tiempo en el cual quiero que esté mi información actualizada. Por ejemplo, se permite 5 años, pero en teoría tendría que ser, para decirse que está actualizado, tendría que ser en el último año de publicaciones. En este caso, el 2020, información del 2020 significa que estamos totalmente actualizados. ¿Qué pasa con Google Scholar o Google Académico? Si ustedes meten Google Scholar ya no les aparece nada. Aparece Google Académico de caja porque pues identifican que estamos en el área de Guatemala. Pero igual la búsqueda sigue siendo buena. Si yo meto el nombre del gen de transcripción, el Wishield Relay Homeobox, me va a tirar 2540 búsquedas. Lo podemos comprobar. Podemos irnos a Google Académico y introducir el nombre del gen o el factor de transcripción y me va a dar 2540. Y si ustedes se dan cuenta, me tira muchísimos más papers que PubMed. Entonces yo le puedo decir, igual en esta parte del lado izquierdo pueden encontrar crear filtros o ir haciendo distintos intervalos. En esta parte de acá pueden configurar sus búsquedas avanzadas. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren encontrar? ¿En qué journal lo quieren? Por ejemplo, yo pongo Nature y le digo que mostrar del 2017 igual al 2021 y le doy buscar. De los 2400 que yo había encontrado al inicio, ahora solo tengo 51 papers. ¿Se dan cuenta? O sea, podemos ir discriminando nuestra información según nuestras necesidades. Queremos que nuestro nombre o de nuestra búsqueda aparezca en el título, podemos decirle en el título. Si no, también podemos hacer que alguna proteína, algún medicamento o algún gen que queramos buscar, que queramos encontrar, o cuál es el mecanismo, etcétera, etcétera, podemos decirle también. Y eso nos va a ir discriminando información. Y si se dan cuenta, la mayoría de papers son de Nature. Si no, son todos los que aparecen en Nature. Muy bien. Continuando. Como es un taller, a los que puedan hacer los ejercicios que están acá, tienen 5 minutos para hacerlo. Cualquier duda, no duden en preguntar, sin problema. Eso sí, me tienen que entregar su ejercicio. Ese es mi correo. ¿Qué tienen que hacer? Pues cada búsqueda, un pantallazo, lo van poniendo en una hoja Word con su nombre. Cuando tengan completo el ejercicio, me lo envíen.
¿Le salió alguno? ¿Usted, Valeria, ya le salió? ¿No? A mí me aparecieron el primero, 2150 resultados. ¿En dónde? Al introducir la palabra en el número 1. ¿En PubMed? Ajá, en PubMed. Ujú. ¿En Google Académico? Sí. Pero todavía no ¿En me... PubMed cuánto salió? Pues me salieron 301 a mí. Ajá. ¿Y en Espérame, Google nena. Académico? A mí- En Google Académico 34,000. Sí. ¿Y A con mí los me- filtros? Ah, No. perdón. Con los 9,200 me salieron a mí del 2016 para acá. Sí. Ahora, con los filtros en el PubMed me salieron 144 en inglés y en los últimos 5 años. Ahora, en el otro, en el académico, en ese no sé por qué solo me aparecía listar solo en español, no sabía cómo buscar, no me salió cómo buscar solo en inglés. El problema de acá es que como Google normalmente se maneja por ubicación, Ujú. en Guatemala pues el lenguaje oficial pues no es inglés, entonces es muy difícil que vaya a tirarse en inglés. Sí, cabal. Me salieron de 171 en español, ¿verdad? Ujú. Porque no me dejaba seleccionar inglés. Muy bien. ¿Alguien más que había hablado? Sí, yo. Ajá, sí. ¿Cuánto le salieron en PubMed? Ahorita le digo. Vamos a ver. En PubMed me salieron al principio 301, sin ningún filtro. Ujú. Y luego me salieron, al poner el filtro de los 5 años, 144 porque no encontré dónde estaba el inglés, pero como todos eran en inglés, me imaginé que pues no había problema. Y de ahí, en Google Académico me salieron 33,600 resultados. Y Ok. cuando puse el filtro de los 5 años, me salieron 8,960. 8,960. Vamos A mí me salió a... exactamente lo mismo también, 301. Ok. Igual a mí, en PubMed. Muy bien. Sí me enviaron ya a mi correo Que se quitó, pero era mguerra, ¿cómo? @invegen.org. Invegen.org. Bueno, 301. Los que tienen 301, pues ya tienen su nota completa. Bien. Decía, ¿cuál era el... Vamos a En los últimos 5 años en inglés. tener? Muy bien, era en el título, tenía que aparecer la palabra box. En tiempo, 5 años, sería el 2016, ¿verdad? 16. 17. Lo agrego y luego me decía que el lenguaje tenía que ser inglés. A los que le salieron 32 resultados, está bien. ¿Sí?
Esa es una búsqueda avanzada de la cual podemos nosotros hacer como es un mejor filtraje para obtener como la información más clara o más centrada de lo que nosotros estamos buscando. En cambio, que si buscamos en Google Académico y le escribo la palabra Vox, me va a tirar un montón de información, 7.830 resultados. Bueno, de esos quiero decirle que desde los 5 años pueden ser no me deja. Lo que yo les decía, por default encuentra el español y no nos va a dejar pues hacer una mejor búsqueda. Entonces 218 encontré yo. Si alguien encontró menos, pues mejor. Creo que podemos hacer un filtro e ir creando nuestros propios, un perfil, perdón, e ir creando nuestros propios filtros o hacer una compilación de nuestros propios papers o papers que queremos leer después. Bueno, vamos a continuar y vamos a continuar con las siguientes bases de datos. Ya vimos las bases de datos bibliográficas, en las cuales podemos encontrar mucha información. No importa de qué estamos buscando, obviamente todo relacionado a lo que es ciencia. Podemos encontrar genes, podemos encontrar enfermedades, podemos encontrar proteínas, podemos encontrar investigaciones clínicas, casos clínicos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con las bases de datos biológicas? Las bases de datos biológicas compilan toda la información genética que se ha obtenido a lo largo de los años y que se sigue teniendo hasta el momento. Y estas se centran en 3 principales bases de datos. El GenBank, que es la primera que se ha creado a lo largo del tiempo. Esta pertenece a una base de datos completa o combinada que se llama NCBI. Creo que la mayoría de nosotros ha escuchado este tipo de bases de datos, donde se compila primero bases de datos de nucleótidos o ADN o material genético, y esta pertenece pues a Estados Unidos. La que le sigue es la DDBG, esta es la DNA Data Bank of Japan, esa se creó en 1986 por el Instituto Nacional de Genética japonés. Y luego viene EMBOL-AB, esta es la europea. Esta pertenece al Instituto Europeo Bioinformático. De igual manera compila toda la información de investigaciones relacionadas a lo que es Europa. Lo que tienen estas es que forman un gran consorcio, el International Nucleotide Sequencing Database Collaboration. Ahora la información que se ha obtenido en NCBI, por ejemplo, con GenBank, se encuentra en la DDBG o se encuentra en EMBOL-AB. Entonces, ya estas parten este es el origen de otras bases de datos. Prácticamente estas son las bases de datos complejas que van a tener bases de datos nucleotídicas y bases de datos proteicas. En estas dos se dividen estas grandes bases de datos. En las nucleotídicas encontramos a NCBI, a EMBOL y a DDBG. A DBEST, pero esta no es muy usada. También en la siguiente parte tenemos a la compilación de proteínas. Estas las podemos encontrar en UniProt, en ExPASy, en PIR o PDB. Y estas son las grandes bases de datos. Son complementarias o compuestas donde podemos introducir a otras bases de datos para obtener muchísima más información de la que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, la base de datos biológica de NCBI es una complementaria donde puedo encontrar nucleótidos o secuencias nucleotídicas de distintos genes o distintos genomas. Puedo encontrar también proteínas de distintos secuencias proteicas de distintos microorganismos. Puedo encontrar secuencias nucleotídicas de DNA, de RNA. Puedo encontrar estructuras y dominios de distintas proteínas. Puedo encontrar homologías, puedo encontrar literatura,
puedo encontrar taxonomía también, que es muy importante, y puedo encontrar variantes patogénicas, que vamos a ver más adelante qué es una variante patogénica. Entonces, en NCBI podemos encontrar distinta información. Por ejemplo, Arabidopsis thaliana. ¿Alguien sabe qué es Arabidopsis thaliana? No. ¿Nadie? No. Muy bien. Arabidopsis thaliana es un gen que está involucrado en el tomate. Bueno, aquí no está. Vamos a encontrarle en NCBI. Como les iba explicando, ahorita vamos a ver qué es Arabidopsis thaliana. Como les iba explicando, NCBI es una base de datos complementarias. Aquí pueden encontrar distintos accesos directos a lo que son distinta información. Y también acá podemos encontrar PubMed. De hecho, PubMed pertenece a NCBI. Está PubMed Central, está BLAST, Nucleotide, Genome, SNP, Gene, Protein. Entonces, o podemos encontrarlas en estas. Podemos encontrar un acceso directo a Bioproject, que es una gran base de datos de secuencias de distintos microorganismos. Hay libros. CleanVar es una base de datos para buscar variantes o mutaciones, si queremos pues llamarlo de estas dos maneras. Está Database Bar, que son las distintas variantes que se han reportado a nivel mundial. Genome, están todos los genomas de todos los microorganismos secuenciados hasta el momento. Está Homologene, todas las homologías que podemos encontrar. Medgen, que significa genes, pero aplicados a la medicina, a la clínica. Luego está Protein Clusters, que son herramientas para encontrar secuencias proteicas de distintos microorganismos o distintos genes. Está PubMed, SNP, podemos encontrar estructuras proteicas, la taxonomía. Bueno, podemos encontrar muchísimo, pero en este caso nos vamos a ir a nucleótidos. Y esta es la interfaz que vamos a encontrar de Nucleotide. Nucleotide es la base de datos que compila todas las secuencias nucleotídicas. ¿Qué significa una secuencia nucleotídica? Pues la secuencia de adenina, guanina, citosina y timina que contiene el ADN para los distintos organismos y distintos genes. Si yo le doy así una búsqueda general como habíamos hecho, la primera que me va a tirar normalmente es Arabidopsis thaliana, pero una secuencia de referencia. ¿Qué es una secuencia de referencia? Pues a distintos consorcios hay una evaluación de todas las secuencias que entran a estas bases de datos y todas han sido pues evaluadas antes de ser publicadas. Y se llega a un consenso de las secuencias nucleotídicas que han sido enviadas y se toma una dependiendo de la actualización de los genomas, pues se va actualizando y podemos encontrar secuencias de referencias y secuencias normales. También podemos encontrar secuencias sintéticas que se han creado a base de herramientas bioinformáticas o computacionales. Por ejemplo, tenemos Arabidopsis thaliana de distintas especies y podemos encontrarlas acá. ¿Qué es Arabidopsis thaliana? Se me había olvidado. Es una parte del tomate. Es una flor, no es sí, es una planta, es un gen que puede encontrarse en distintas partes, normalmente
Es esta planta que se utiliza, perdón, había dicho el tomate, pero no es esta. Esta planta se ha utilizado mucho para diversidad genética. Tiene esta versatilidad que la hace muy accesible a lo que es investigación de expresión génica. Por ejemplo, podemos encontrar 32 genomas relacionados con Arabidopsis thaliana. ¿Y cuál es la información que puedo obtener acá? Del lado izquierdo puedo encontrar distintas especies, distintas moléculas. Puedo encontrar DNA y RNA, solo RNA mensajero, RNA ribosómico en esta parte. Luego puedo encontrar distintas bases de datos. Tenemos 73.930 secuencias de referencia dependiendo de la especie. Podemos el tipo de secuencia nucleotídica o ST. EST era el inicio de la base de datos de nucleótido, solamente que se unió y ahora solamente pertenece a nucleotide. Entonces es una base de datos pues absorbida que quedó solamente en una sola. Podemos encontrar plásmidos, ADN mitocondrial, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es lo importante de aquí o por qué hago yo esta búsqueda? Si yo entro, esta va a tener cierta descripción. Y en la descripción va a decir qué tipo de especie es, en dónde este es un acceso a otra base de datos. Por eso es que es compuesta, porque estas dos son bases de datos distintas. ¿Cuál es el título en el cual fue publicado el microorganismo? La fecha en que fue publicado. Y si voy bajando, voy encontrando mucha información de esta planta. Y tiene 5 cromosomas. Y así puedo seguir yendo a mi búsqueda. Pero puedo encontrarla, por ejemplo, puedo encontrar ADN lineal, ADN bicatenario. Cuando habla de ADN lineal es porque es monocatenario, solo hay una hebra. Y el ADN se estabiliza con 2 hebras, una paralela a la otra y complementaria. Y podemos encontrar, por ejemplo, búsquedas. Vamos a encontrar esta, la 111817.4 NM significa nucleótido, secuencia nucleotídica. Y ahí es donde podemos encontrar un poquito de nomenclatura relacionada a lo que es genética de distintas mutaciones. Pueden ser cromosómicas, pueden ser nucleotídicas. Y las distintas nomenclaturas que se pueden usar para todo este tipo de secuencias. Entonces, por ejemplo, si yo le doy en una búsqueda avanzada, le pongo que en el organismo yo quiero, que es una planta, acá, que diga que es Arabidopsis thaliana. Y luego quiero decirle que quiero en el, vamos a ver, título, que sea una adenosínquinasa. Muy bien. Entonces esta me va a tirar todas las secuencias nucleotídicas que han sido registradas hasta el momento. Lo que estamos haciendo es una búsqueda de ARN mensajero en la expresión del gen de la adenosínquinasa 2 y estamos buscando la NM111817.4. ¿Qué es esta? 111817.4. Muy bien. Todas estas tienen una entrada, que es lo que la diferencia de cada una. Y ese es el ID.
La 111817.4 es la Arabidopsis thaliana, adenosinquinasa 1, ARN mensajero. Y entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Cada vez que yo pueda hacer una búsqueda nucleotídica, voy a encontrar que esta secuencia tiene 1697 pares de bases de ARN mensajero y que fue actualizada el 14 de febrero del 2019. Su definición es Arabidopsis thaliana adenosinquinasa 1, ADK1, ARN mensajero. Este es el número de acceso y esta es la versión .4. De igual manera encontramos los links para distintas bases de datos, Bioproject y Biosample, que nos van a tirar otra información como más especializada, que en este momento pues no nos sirve mucho buscar. Nos da el microorganismo, toda su taxonomía, la referencia y quiénes fueron los primeros autores que han publicado esta secuencia nucleotídica. También encontramos otros papers que han confirmado que esta secuencia sí es la secuencia de adenosinquinasa de Arabidopsis thaliana. Podemos encontrar el número de genes. Prácticamente solo tiene 2 genes. Y esta es los CDS son la parte que expresan los genes. Y aquí podemos encontrar la secuencia proteica y todo esto es la secuencia nucleotídica. Muy bien. Entonces, todo esto sirve son herramientas bioinformáticas que en cierto momento nos van a servir si en dado caso hacemos pues netamente investigación. Si ustedes en algún momento se meten en algún curso de estos. Licenciada, ¿y eso quién ¿Sí? lo supervisa? Es decir, eso es como Wikipedia. Los de NCBI, hay un consorcio. No, no es como Wikipedia. Como les decía al inicio, NCBI tiene todo un consorcio de expertos bioinformáticos y científicos que hacen la evaluación. Algunos se les llama anotación. Esta anotación significa que van comprobando si verdaderamente cada una de las bases que está siendo reportada se ha sido secuenciada con buena calidad. O sea, todos estos tienen parámetros de controles de calidad, tanto a la hora de ser secuenciados como a la hora de ser evaluados para luego ser publicados. Obviamente, toda esta información va actualizándose cada vez. Puede ser que en la posición 421 del gen ya no haya una citosina, sino haya una adenina también. Entonces, lo que se hace es este tipo de actualizaciones. De igual manera, en el genoma humano, si ustedes buscan, hay distintas actualizaciones. Por ejemplo, está el HG19, el HG18. El 19 es el más actualizado. Y está la CGH, ¿sí? Está la versión 38 y la versión 37. Entonces la 38 es la más actualizada. Tenemos 2 o 3 versiones porque depende del consorcio que hace la evaluación y tira la información como oficial. Pero todo esto ha sido regulado. O sea, entra a muchísima información y a ciertos consorcios de evaluación. Es bastante regulado por la delicadeza de, por ejemplo, si yo estoy secuenciando, que es lo que hacemos en INVEGEM, tenemos un panel de cáncer hereditario de 26 genes y además tenemos un panel de 26 genes para tumores sólidos y encuentro yo una variante y por toda su evaluación yo la clasifico como patogénica, yo verdaderamente tengo que concluir que es patogénica. No le puedo reportar al médico que no es patogénica o que es posiblemente patogénica si no estoy segura. ¿Por qué? Porque cuando se secuencian tumores sólidos, pues lo que se requiere es medicina de precisión y normalmente hay medicamentos que se aplican a ciertas variantes. Por ejemplo, si tuviéramos un melanoma y encontramos un BRAF P600C, que es una de las mutaciones más comunes, esta tiene un medicamento específico que puede ser terapia específica para el paciente.
No voy a entrar en tantos detalles a tratamientos porque ustedes son los expertos, pero por ejemplo, yo no le puedo decir con ambigüedad al médico que es B617F, perdón, es una BRAF B600C, si no estoy totalmente segura o si hice mal un alineamiento, que es lo que no se podría poner en riesgo. ¿Y Bueno, cómo sabe, continuando, ¿y pues cómo como les sabe decía, cuando lo va actualizando? ¿Cómo se va actualizando, digamos, cada secuenciación? Es como es como una secuencia, es como una publicación oficial en todas las páginas relacionadas a lo que es este tipo de herramientas bioinformáticas o bases de datos biológicas, donde se publica pues en todas que ya se tiene la nueva actualización. Por ejemplo, si tuviéramos la CGH 39, por ejemplo, o sea, no pasa desapercibida esa noticia, sino siempre se está como, siempre la tiran como muy, como con mucha propaganda, por así decirlo. Y por supuesto, está pues nucleotida donde encontramos las últimas versiones y las últimas secuencias de referencia. Ok, gracias. Como por default se va actualizando todo. Muy bien, continuando, yo creo que ahorita no le ven un poquito de mayor impacto, pero al final de la charla van a ver que sí. Para ver una secuencia nucleotídica y cómo yo puedo descargarla, me voy al formato FASTA. Formato FASTA significa la secuencia de adenina, guanina, citosina y timina que pueda componer una secuencia. Y en este caso, pues tenemos la de Arabidopsis thaliana, que siempre va a tener una entrada. Esto es pura informática, donde cada una de la información tiene que tener una entrada, un nombre y una característica para luego venir toda la secuencia nucleotídica que ha sido encontrada en este tipo de microorganismo. ¿Qué pasa si yo busco una secuencia proteica del mismo microorganismo? Podemos hacer una búsqueda directa o irnos a la interfaz de Protein. Entonces podemos hacer una búsqueda avanzada igual. Podemos decirle que quiero el microorganismo o el organismo Arabidopsis thaliana. Y que quiero la adenosínquinasa en el título. Y si ustedes pueden ver, de igual manera, tengo 8 ítems o 8 búsquedas de distintas adenosínquinasas, pero secuencia proteica. ¿Cuál sé yo la que va a pertenecer a esta? Bueno, hago un regreso y si se acuerdan, toda la descripción de la secuencia me va a decir hasta qué secuencia proteica tiene. Entonces, acá me está diciendo que es la P1875931. Entonces, vamos a buscar la 1835931. Creo que ya no se encuentra dentro de las más actualizadas, pero podemos entrar a cualquiera de estas.
Es una NP es una secuencia de proteínas. De igual manera, acá podemos encontrar la descripción. Tiene 345 aminoácidos y la última actualización fue el 14 de febrero del 2019, igual que la anterior. Tiene la taxonomía, otros accesos, es una secuencia de referencia. Puede utilizar eso para hacer alineaciones y ahorita vamos a ver qué es una alineación. Luego viene quién la ha publicado, cuáles son los distintos títulos de los papers en los cuales aparece la publicación, que son las oficiales para este tipo de secuencia. Entonces puedo encontrar las distintas regiones, distintos sitios, todo esto es como muy específico y la secuencia de aminoácidos. Muy bien. Acá en los aminoácidos encontramos solamente nomenclatura de una letra y no de 3. Resulta que es tanta la información que obtenemos y que tenemos que hacerlo de 3 letras pues iba a ser muy engorroso. Entonces se ha decidido, depende de la característica del aminoácido, se le ha designado una sola letra. Y esta es de igual manera la secuencia de aminoácidos. Un aminoácido es una letra. Este igual es la entrada, que tiene la característica, el ID de la secuencia proteica, a qué microorganismo pertenece y cuál es su característica, que es una adenosínquinasa 2. Puedo descargarla en un archivo. Puedo decirle que pueden ser distintos archivos. Todos estos los podemos encontrar en distintas herramientas bioinformáticas. Y puedo crearla y puedo descargarla. Pero ¿qué pasa? Muy bien. Su siguiente ejercicio. Entonces vamos a esta, sí es la de tomate. Solanum lycopersicum es el tomate. Y vamos a buscar la adenosínquinasa 2 de Solanum lycopersicum. Entonces me voy en CBI o puedo irme acá directo a Nucleotide. Creo que una de las bases de datos que ustedes más conocen es OMI. OMI puede uno buscar por gen o puede buscar por enfermedad, pero normalmente estas enfermedades que encontramos acá o que están descritas pertenecen a síndromes. Bueno, voy a hacer una búsqueda avanzada en nucleótido de Solanum lycopersicum, que es el tomate. Y voy a buscar la adenosínquinasa. Entonces, ¿qué estamos buscando? Vamos a encontrar el ID, que es el identificador del ARN mensajero de Solanum lycopersicum en FASTQ y vamos a encontrar la secuencia proteica. Entonces, bueno, aquí está. Esta no es una secuencia de referencia, esta es una secuencia sintética. ¿Cómo lo sé? Pues por el ID que tiene. ¿Cuál es el ID? El que estábamos buscando. Pues es el XM 00424953.8.4, o sea, es la versión .4. O puede ser, podemos escoger cualquiera de las dos. Al final el ejercicio no nos decía cuál,
la 4246 65.4. De igual manera, si entramos, es un ARN mensajero y podemos encontrar la localización, que son 1387 pares de bases, en las cuales conforman este tomate, y que su actualización fue el 8 de agosto del 2018. Si se dan cuenta, no ha habido muchísima más información a comparación de Arabidopsis thaliana. Y luego viene la descripción del microorganismo, la taxonomía, los comentarios. Y si se dan cuenta, pues no tiene como un paper en el cual ha sido aprobado y ha sido comprobado que Solanum lycopersicum es una anotación que se ha hecho sintética, como les decía, o sea, no es experimental, no es de referencia, esta es la diferencia, pero sí podemos encontrar los distintos genes, la secuencia pues proteica, la secuencia nucleotídica. Si me está diciendo busque la secuencia FASTA, es la secuencia nucleotídica como tal. ¿Qué es esta? Y entonces de igual manera la vamos a descargar. ¿Y por qué? Nos va a servir ahorita en un momento. Pero me estaba diciendo, pues también queremos saber la secuencia proteica de este organismo. Y aquí está. ¿Cuál es el ID? El XP0042495861. Y acá está, la secuencia proteica. Entonces quiero la secuencia FASTA. Esta es la secuencia FASTA de lo que es la proteína de Solanum lycopersicum adenosínquinasa 2. Y creo existen otras bases de datos a las cuales nosotros podemos hacer alineamientos. Está la más famosa y la que más se utiliza es BLAST. Es una localización o es un tool que se hace a partir de una secuencia nucleotídica o a partir de una secuencia proteica. Y está dividida en 4. Podemos encontrar una secuencia nucleotídica en bases de datos de secuencias nucleotídicas, que es la primera. Podemos encontrar secuencias proteicas en bases de datos de secuencias proteicas. Podemos encontrar secuencias nucleotídicas en bases de secuencias proteicas y podemos encontrar secuencias nucleotídicas en bases de secuencias nucleotídicas, pero traducidas. ¿Qué significa? El ARN mensajero, con distintos marcos de lectura, normalmente son 6 marcos de lectura. ¿Saben qué es un marco de lectura? No sé qué es un marco de lectura. Bueno, cuando tenemos una secuencia, por ejemplo, de un gen, y se quiere expresar una proteína, hagamos de cuenta que tenemos el gen de la insulina. Entonces, esta va a generar que la insulina entre en cada una de las células del páncreas. Entonces, normalmente este gen se está expresando en páncreas. A la hora de expresarse, nosotros tenemos un gen. Este gen está compuesto por información intrónica e información exónica. ¿Qué significa eso? La intrónica es toda la información que no codifica y las regiones exónicas es toda la información que sí codifica. Entonces, hay algo que se llama corte y empalme, que lo que hace es quitar todas las secuencias intrónicas y unir todas las exónicas, las que sí se expresan, las que sí se pueden formar proteínas. Entonces hay distintos marcos de lectura para que se exprese esto. ¿Qué significa marcos de lectura? Son secuencias específicas para que se exprese un gen en específico o una proteína en específico. Resulta que nosotros tenemos aproximadamente 20,000 genes.
y que tenemos, ¿alguien sabe cuántas proteínas tenemos? Tenemos como muchísimas proteínas, no me acuerdo, de las cuales se están expresando. Entonces, ¿cómo es esto? Resulta que un gen puede expresar muchísimas proteínas que pueden ser funcionales en el microorganismo. No como se creía al inicio, un gen, una proteína y expresa esto. No. A contrario de, por ejemplo, el grano de arroz tiene 100.000 genes. Entonces, como un grano de arroz que es tan simple tiene más genes que nosotros que somos tan complejos. Y se debe a esto, que un gen puede expresar muchas proteínas y no solo una. Entonces, para expresar las distintas proteínas son los distintos marcos de lecturas, las distintas regiones que flanquea nuestra célula a la hora de expresar y de transcribir y de traducir una proteína. Por eso es que se identifican, en este caso puede identificar 6 distintos marcos de lecturas, o sea, 6 distintos regiones que pueden expresar distintas proteínas, por ejemplo, en distintos genes. Y podemos encontrar bases de datos nucleotídicas en bases de datos proteicas con los 6 que son también transcriptomas que pueden identificar sus marcos de lectura. Pues esto es un poquito más especializado. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Y esta es la base de datos BLAST, donde los cuales yo puedo decirle, tengo una secuencia nucleotídica y yo quiero saber cuál es la secuencia nucleotídica que yo estoy introduciendo acá. Esta base tiene distintas entradas. Por ejemplo, acá yo puedo pegar mi secuencia FASTA o puedo darle un ID de los que hemos encontrado. Puedo decirle, mire, quiero toda la secuencia nucleotídica posible, pero quiero excluir algún microorganismo. Y entonces puedo excluir al Homo sapiens porque no me interesa. Sé que el Arabidopsis, lo que yo estoy buscando no es, pues, humano. Y quiero que sea altamente fiel a la secuencia nucleotídica. Y hago el BLAST. Y ese es un alineamiento. Entonces, ¿qué hace la herramienta? Herramienta base de datos, porque esto es una combinación de una herramienta bioinformática con una base de datos, pues va a pensar y va a leer cada una de las bases nucleotídicas que yo introduje y va a hacer como un consenso y me va a tirar la más alta probabilidad que se parezca a lo que yo estoy buscando. Le damos unos segundos para que piense. Y acá está. Pues dice que yo metí pues una secuencia de ADN que tiene 1387 bases. Ese es el tamaño de lo cual yo metí. Y aquí me aparecen todas las predicciones posibles de lo que yo puedo encontrar familiarizado con la secuencia nucleotídica que yo encontré. Pero la más probable se encuentra en esta parte. ¿Qué fue lo que yo metí? Pues un predictor de Solanum lycopersicum adenosínquinasa 2 con el mismo, con la misma codificación y que es un ARN mensajero. ¿Cómo sé yo que si es esta? Pues me da el número de acceso que yo estoy buscando. ¿Es el mismo? Ahorita vamos a ver si es el mismo. El 00424958.6. El 00424953.8. Pues no es la misma. Aquí estaba la otra. Pero es la más probable. ¿Por qué es la más probable? Porque alinea los pares de bases.
que fue una cobertura del 100%, y resulta que el e-value es lo que me dice si es bien probable que esta sea o no, no es probable. Si se acerca a 1, pues significa que es bastante improbable que esa secuencia sea. En cambio que si se acerca a 0 o es 0, es la más probable que pueda encontrar, o sea, la secuencia que yo estoy buscando, o que sea pues el Diana, y que es un porcentaje de identificación del 100%. ¿Cómo puedo yo comprobarlo? Resulta que se alineó más de 200 pares de bases, solamente el score de alineamiento es en rojo, es mayor a 200 pares de bases, y en fucsia es de 80 a 200. En esta parte fue donde no reconoció tanto la alineación, y en la parte verde solo reconoció de un 50 a un 80%. Y puedo ver la alineación, y cuando yo veo la alineación, todas estas hacen match. ¿Qué significa? Que la T es idéntica con la T que encontré. Este es lo que yo tengo como más puntos o secuencia de referencia, el punto más probable, y esta es mi entrada. Entonces, si voy viendo las alineaciones, se van encontrando pues palitos, por así decirlo, que son las uniones entre las dos bases de datos. Cuando encontramos palitos significa que es la misma base de datos. Posiblemente en otras vamos a encontrar un asterisco, o vamos a encontrar dos asteriscos, o vamos a encontrar un punto. Significa que no hacen match y que no es la base de datos más probable. Y aquí están la mayoría de alineaciones, y son básicamente alineó 1321 de 1383 bases de datos. Y si se dan cuenta, aquí encontramos vacíos. Significa que esta parte se ha perdido de información, no hace match. No encontró esas bases de datos, o no las tenía nuestra secuencia, que por eso no alineó al 100, no fueron totalmente, sino un 99%, pero aún así sigue siendo la más probable. Y así es como nosotros hacemos ciertas búsquedas y hacemos en los diseños de las técnicas moleculares que hacemos a la hora de hacer pues distintas alineaciones. Este era un segundo ejercicio. No sé cómo vamos con tiempo, doctor. Yo digo que vamos ya bien. ¿Vamos por terminar? Sí, vamos por... Bueno, vamos a omitir este ejercicio entonces y nos vamos a ir a la parte como clínica más enfocada y que ustedes les pueden utilizar más. Secuenciación masiva en paralelo es una técnica que utilizamos recientemente. Bueno, la empezamos a utilizar en INVEGEN en el 2017. Ha ido cambiando de plataforma en plataforma y actualización en actualización. Al inicio empezamos con los genes BRCA1 y BRCA2 o BRCA1 y 2, que eran los más famosos o los más probables a la hora de cáncer de mama hereditario o síndrome de cáncer de mama hereditario. ¿Qué significa o cómo se hace la técnica? La técnica resulta que el ADN que es extraído de los pacientes puede ser, normalmente si hacemos un BRCA1 y 2, es línea germinal. ¿Por qué? Porque estamos viendo o caracterizando si es de tipo hereditario. Pero ¿qué pasa si yo secuencio el tumor que se ha formado en la mama de la paciente? Esto sería somático. ¿Por qué? Porque estoy viendo la variabilidad génica del tumor, no de la paciente o la herencia que ha recibido esta paciente. Entonces significa que las mutaciones o variantes germinales que hemos encontrado a la hora de fusionarse los gametos ya vienen estas alteraciones génicas, mientras que las somáticas o son adquiridas a la hora de desarrollarse el embrión o son adquiridas del ambiente a lo largo del proceso de crecimiento del paciente. Este ADN es extraído si es germinal de sangre completa, y si es de línea somática en el tumor, pues es de tejido embebido en parafina.
Hacemos distintas extracciones y hacemos una preparación de librería, que es un etiquetaje de cada una de las pacientes. En este caso, para estos paneles podríamos trabajar 26 pacientes para 26 genes, o en el caso de cáncer hereditario que actualmente estamos trabajando, pueden ser 32 pacientes para 26 genes. Por eso es secuenciación masiva en paralelo, porque en paralelo van todas las pacientes, las muestras de las pacientes, para toda la información que queremos obtener, que son 26 genes, por ejemplo. Luego de preparada la muestra, se hace un pool, se ponen todas en un solo vial e se introduce al secuenciador. Las plataformas más famosas o que más respaldo tienen es de Illumina, y luego le sigue Ion Torrent, que es de la casa Thermo, y está BioPack, que es una secuenciación nueva de tercera generación que se está actualizando ahora, que ya no necesitamos hacer este etiquetaje y que solamente colocamos la muestra del paciente y secuencia. La diferencia está en que acá me tengo que ir paciente por paciente y no todas a la vez. Luego, cuando se termina de secuenciar, tira un formato. Es un formato en crudo que se llama FASTQ, para luego introducirse a un análisis bioinformático. Puedo hacer secuenciación de genomas completos, de exomas o paneles de genes. Pues la plataforma que usamos en Biogem es bastante pequeña y utilizamos paneles de genes. Y ahí es donde entra la bioinformática, que es una herramienta o es una ciencia que pues combina tres áreas distintas: herramientas bioinformáticas, la biología, la tecnología como tal, que son las herramientas, y la ciencia de la computación, donde vamos creando este tipo de herramientas para hacer el análisis de toda la data que nos ha salido del secuenciador, para ser almacenada o para ser procesada y analizada o para ser anotada. Como les decía, la anotación significa una comparación ante las secuencias de referencias que existen, las distintas secuencias de referencia, además de hacer la anotación con proyectos grandes de secuenciación, como lo es 1000 genomas, el proyecto 1000 genomas, donde se secuencian, se ha secuenciado pues muchos genomas a nivel mundial, y nos da la probabilidad de qué tan probable o qué tan improbable pues es una variante o una mutación. Está Polyfem, que es otro tipo de bases de datos y herramientas bioinformáticas, que son algoritmos de los cuales nos predice si los cambios en la proteína son muy impactantes o no, o por ejemplo son sinónimos. Significa que son dos distintos aminoácidos, pero que son de la misma familia, y entonces eso es un cambio sinónimo. Si podríamos decir que es un cambio totalmente diferente de aminoácido, la probabilidad de que ésta sea patogénica pues es bastante alta. Y ahí es donde usamos UniProt para ver las secuencias de proteínas y ver qué tan impactante puede ser. También utilizamos otras herramientas bioinformáticas para hacer el análisis y hacer el anotado. Y antes de la finalización, por ejemplo, en un caso, este es Sanovar. Aquí yo ya metí los datos de la paciente de tumor sólido 382. Esta paciente tenía 35 años cuando llegó a Invejem con un cáncer de mama. No sé si era triple negativo para ser candidato a BRCA1 o 2, pero se secuenció y dio negativo para la prueba. Resulta que ofrecimos la prueba de tumores sólidos, la hicimos en sangre primero y resulta que encontramos un gen candidato para el desarrollo de su cáncer. Solicitamos el tumor a su médico tratante, el cual nos fue proporcionado, y resulta que encontramos pues una variante que posiblemente es el desarrollo, y no solamente del tumor, sino aparece en líneas germinales. Pues es un cáncer hereditario que no se asocia a BRCA1 y 2, sino al resto de genes que podemos asociar síndrome. ¿Qué hacemos acá? Pues esta es la información que nosotros encontramos. Vamos a crear un filtro
Entonces, a la hora de hacer el filtraje, esto es todo, encontramos todos los genes posibles, variantes. Tenemos PIK13A, tenemos FBXW7, APC, tenemos MET, el factor de crecimiento EGFR, el FGFR2, tenemos TP53, PTEN, de los cuales está compuesto nuestro panel y encontramos en todas estas una variante. Y todas están en las regiones exónicas, las regiones que sí codifican. ¿Qué pasa? Yo hago mi primer filtraje y le digo, no quiero las sinónimas, porque sinónimo significa no cambio. Entonces me voy a la siguiente. Solo con ver esto, yo ya tengo un posible candidato. Y este P53 con un friendship insertion. ¿Qué significa? Que ha habido una inserción de una base en el marco de lectura. El friendship, ¿qué significa? Que me corre totalmente el marco de lectura. Y, por ejemplo, este es mi marco de lectura. Y yo sé que ahí se va a pegar pues todas las enzimas y proteínas que se asocian a la transcripción de un gen y a la traducción de una proteína. Y resulta que de acá a acá, TP53 dio la proteína P53. Va a dar la proteína P53. Pero resulta que esta inserción en todo este marco de lectura hace que haya un corrimiento. Entonces mi marco de lectura ya no va a ser todo lo que pertenece en amarillo. Por ejemplo, mi marco de lectura se corre y ahora va a ser solamente esta fracción. Esto se le llama un corrimiento del marco de lectura. Y a esto, solo con que haya un corrimiento en el marco de lectura, ya no se traduce la misma proteína, o se traduce una proteína defectuosa que tiene mal funcionamiento, o se traduce una proteína que no funciona, o se traduce una proteína que tiene un funcionamiento totalmente acelerado, una activación constitutiva, por ejemplo, en alguna vía de señalización. Y entonces esto ya me hace decir que esta posible es una candidata para que mi paciente haya desarrollado en el tumor, pues células cancerígenas. Todos estos o son oncogenes o son protooncogenes que ¿qué significa? Son factores de transcripción que ayudan a otros genes a realizar ciertas funciones. Pero en este caso, voy con la siguiente filtración, 1000 genomas. Si ustedes se dan cuenta, 1000 genomas es una base de datos mundial donde aquí encuentro todas las secuencias tanto de Europa, América Latina, Asia, África, etcétera. Y aquí son totalmente infrecuentes. Eso significa que todas las que aparecen aquí son posibles candidatas. ¿Qué pasa con un registro que dice RDBSNP? Es una base de datos de todos los cambios de nucleótido simple y aquí tiene todos los registros. O sea, significa que yo pues ya no la tomo en cuenta. ¿Por qué? Porque ya tiene un registro, ya esto lo hace como muy frecuente. Luego viene otras bases de datos que son in silico, que son los predictores de si los cambios en las proteínas son impactantes o no. Entonces, esto es tolerable y esto es deleterio. Esto es patogénico y esta es patogénica, pero esto no me dice mucho. Entonces sigo buscando y si se dan cuenta no tengo mayor información. Otras bases de datos que podemos encontrar como fuente de información son ClinVar y Cosmic. ClinVar es una base de datos que pertenece al NCBI y que podemos encontrar pues distintos SNPs o distintas mutaciones y ahí podemos encontrar distinta información. Quiero encontrar una mutación en específico que resulta que me llega un paciente. Ay, disculpe. Está buscando en CBI, no en ClinVar. Resulta que tengo un paciente que me llega ya con una alteración y yo no conozco mucho de ella. Pues me voy a ClinVar. ClinVar me da pues mucha información
Y entonces toda esta información me está diciendo que pertenece a cáncer de mama hereditario. Pero ¿cuál es la que yo quiero? Entonces, normalmente la mutación más frecuente es la 15, permítanme, acá, la 1595. Esto yo ya lo estoy buscando pues porque ya es parte de mi trabajo y es el reporte que normalmente se le hace a los médicos. ¿Qué significa? Que es una variante de nucleótido simple que cambia nada más un nucleótido, una adenina por una timina en la posición, una guanina por una adenina en la posición 1595 del gen. ¿Eso qué hace? Expresar en la proteína un cambio de una glicina a una asparagina en la posición 532. Entonces, eso puedo encontrar distintas variantes o distintos cambios proteicos y esto es el resumen de esto. Y luego puedo encontrar que es ligado a patogénesis y que normalmente la puedo encontrar en cáncer colorectal no polipósico hereditario. Por ejemplo, Cosmic, si yo busco, es otro catálogo solamente de cáncer. Es otra base de datos donde yo puedo encontrar solo alteraciones en cáncer, todo lo que es relacionado con cáncer. Vamos a buscar la B600C, que es la más común en melanoma. Y acá la encontramos. Esta está en la posición 1799, que es un cambio de timina por adenina y que me da, pues en la proteína, un cambio de valina por isoleucina, que es, si no recuerdo mal. Y luego esta base de datos me dice el scoring de patogenicidad y tiene .99, todo lo que esté cerca de 1 es totalmente patogénico. Eso significa que si hay un impacto total en la proteína y que normalmente lo encuentro en cáncer de tiroides, luego puede ser en piel, puede ser en intestino grueso. Este es un grupo de cánceres, pueden ser variables o enfermedades hematopoyéticas o linfoides. Y acá están todos los papers relacionados. Voy en la parte de abajo y están todos los journals, en lo que yo puedo encontrar. Pero si me voy acá, está PubMed. Y PubMed también se maneja por IDs. Entonces, como PubMed también se maneja por IDs, cada vez que yo busque un paper, busco el PMID, que es el ID de PubMed, y ahí puedo encontrar el paper donde fue pues descrita esta variante en un cáncer X. Y así sucesivamente estas bases de datos combinadas pueden ir relacionándose. Muy bien, regresando a este caso, pues todo esto significa distintas bases de datos en los cuales me da cierto porcentaje de probabilidades que yo tengo que ir buscando. Pero me voy a la parte final. ¿Por qué? Porque esto es la parte de calidad de secuenciación, donde me está diciendo que el cambio es es heterocigoto y que tiene un 100% de calidad, pero resulta que fue secuenciada 1238 veces. Para que yo reporte una variante en un tumor, tiene que ser leída más de 1000 veces. Y por descarte esta ya no entra porque no ha sido secuenciada las 1000 veces que yo necesito para ser reportada. Entonces, cabal acá, todo lo que no haya pasado, pues se queda. Y entonces resulta que la paciente pues no tenía TP53 como la más probable que yo encontré al inicio. ¿Por qué? Porque no se estaba expresando o posiblemente era un error de secuenciación. ¿Por qué? Porque no tiene todo el scoring de calidad necesario. Resulta que la paciente encontramos esta alteración que no se encuentra ni en ClinVar ni en Cosmic,
pero tiene una probabilidad alta de ser patogénica por los algoritmos in sílicos que hemos encontrado. Resulta que la encontramos tanto en línea germinal como en línea somática y fue reportada a su médico como la posible causa del cáncer de mama que estaba padeciendo la paciente en su momento. De hecho, ella ya salió de tratamiento, está post tratamiento, pero pues yo creo que parte de esto, encontrar un gen específico para el cáncer que está padeciendo los pacientes, hace un plus. Y no es un plus, de hecho en Guatemala ahorita lo tomamos como un plus, pero es el diagnóstico y es la tecnología de punta que se está utilizando en otros países y que se está utilizando como medicina de precisión. La medicina de precisión, pues hay distintas dianas, tienen una diana terapéutica y algunos ya los toman como biomarcadores. Podemos encontrar otras bases de datos para finalizar, como OncoKB o My Cancer Genome, donde yo puedo encontrar pues los distintos genes relacionados a los distintos cánceres que padecen los pacientes. En este caso era un tumor sólido. Yo también puedo ahí hacer una filtración y decirle que era el gen, vamos a ver si lo encuentro. Es el 2, el factor de crecimiento 2. Entonces no es este. El factor de crecimiento 2. Entonces ya toda la información se me va filtrando acá. ¿Cuál posiblemente podrían ser las clinical trials, las drogas? Aquí encontré 3 drogas. Bueno, ustedes saben más acá. Acá podríamos buscar el cáncer de mama, pero yo creo que es bastante... Aquí está. No es tan frecuente en cáncer de mama, pero sí es posible encontrar una alteración acá. Y acá podemos encontrar toda la información. Si ustedes se dan cuenta, acá están todos los posibles genes para cáncer de mama. Pero, disculpe. Pero, ¿qué pasa si me voy a OncoKB y le pongo el factor de crecimiento? Y lo busco. Entonces aquí obtengo muchísima más información y me está diciendo que normalmente lo encuentro en cáncer hepatobiliar, pero no significa que no lo vaya a encontrar en cáncer de ovario o lo vaya a encontrar en cáncer de mama. Y si le doy, lo despliego acá, me va a dar cierta información y me está diciendo que sí puede presentarse en cáncer de mama. Como les digo, no sé si esta paciente era triple negativo o tenía algún receptor hormonal positivo, pero sí, y de hecho acá puedo encontrar el PMID que me tira directamente a este paper donde me dice que puedo encontrar una mutación en el factor de crecimiento 2 cuando tengo un paciente con receptor estrogénico positivo. También me dice que lo puedo encontrar en mutaciones o en alteraciones somáticas y que pueden ser en distintos tumores, incluido endometrio, gástrico o cáncer de mama. Y entonces es así como nosotros vamos haciendo las probabilidades y reportando a los pacientes. Estos son los biomarcadores más probables que se encuentran en este gen. Y también puedo, por ejemplo, si yo metiese acá la alteración, acá meto la alteración, me puede dar hasta qué tipo de alteración es. Creo que esta no aparece, pero vamos a ver si la podemos encontrar. Es la B15159I, que es una valina por una isoleucina en la posición 159 de la proteína. Y si yo la coloco acá y la busco, no aparece. ¿Por qué? Porque es una alteración que no ha sido muy reportada, pero que la encontramos tanto en línea germinal y en línea somática en la paciente. Yo creo que esto da como mayor impacto al tratamiento y a la información que a ustedes les puede servir para brindar un tratamiento.
Lo ideal sería que en Guatemala existieran todas las drogas posibles para tratar las distintas variantes en los distintos genes que pues, se presentan a veces en los pacientes, pero a veces pues no es posible. Pero creo que si no hacemos una base de datos que impacte de nuestra población, pues no podemos hacer un antecedente o una necesidad para adquirir el resto de tratamientos que son necesarios. Por ejemplo, hemos diagnosticado a pacientitos con poliposis intestinal de 14 años y hemos identificado al hermanito de 9 años que ya estaba expresándose el gen TP53, significa que era un cáncer activo no identificado. Entonces son cositas que llenan, pero cositas que sirven para el avance en el diagnóstico en los pacientes con cáncer en Guatemala. Ustedes Muchas son gracias. básicamente los primeros que lo están haciendo. Sí, nosotros empezamos en el 2017 con BRCA 1 y 2. Ahora ya avanzamos, tenemos, como le digo, 26 genes relacionados, pero también creo que trabaja la Mariano Galvez, pero no sé qué tanto están secuenciando. De hecho, nosotros tenemos un programa con el Ministerio de Salud donde le brindamos a los pacientes de hospitales nacionales este tipo de pruebas. Por supuesto, los costes son un poco altos, pero lo que tiene secuenciación masiva o NGS es que mientras más pacientes hay, los costos bajan, disminuyen por el volumen. Y ¿Cómo digamos, se hace cómo se hace para la recolección de la muestra? Dependiendo, si hablamos de sangre periférica o queremos evaluar línea germinal en las pacientes, si queremos ver si es de tipo hereditario, se extraen 3 tubitos de sangre del paciente, puede extraerlo el doctor en su clínica o en su consultorio, y pues nuestro mensajero tiene una ruta diaria por toda la ciudad, y de las cuales lleva la muestra InVegem y ahí empieza a hacer todo el procedimiento. Si en el caso puede ser tumor sólido, se solicita al médico que localice el bloque embebido en parafina del tumor. El bloque que se seleccione tiene que tener por lo menos el 30% de células tumorales. No tiene que ser un tejido tan necrosado porque no extraeríamos suficiente material genético o de buena calidad. Se hacen de este bloque a la hora de tener la evaluación del patólogo y tener la proporción pues más que el 30% de células tumorales. Se hacen cortes, 15 cortes, perdón, de 10 micras de grosor y esto nos sirve para extraer el material genético. Si en dado caso el médico no tuviese el patólogo cerca, puede mandar todos los bloques y las laminías. Nosotros tenemos patólogo, un patólogo que trabaja con nosotros. Él hace la evaluación y los cortes y ya nosotros recibimos los cortes hechos para empezar con la extracción del material genético. Gracias. Otra pregunta, fíjese que yo soy residente de patología. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que, el bloque de parafina sea útil? ¿O cuál es la vida media útil para realizar este tipo de estudios? Supongamos que sea 2 años. Yo había escuchado que eran 2 años, pero no estoy Pues seguro. hemos trabajado bloques que tienen más de 5 años. Ajá. Y aún así hemos logrado secuenciar, pero no es lo ideal y le voy a decir por qué. Porque en Guatemala no se maneja como una estandarización en el buferaje que se utiliza a la hora de fijar los tejidos. Esto afecta mucho el material genético. Entonces, dure o el ADN sea de buena calidad, depende más del tipo de buffer que se esté utilizando que del tiempo del bloque. Si el bloque si es un buen buferaje y el bloque se conserva, pues a temperatura ambiente, no tiene mayor factor externo, pues yo creo que se logra trabajar más de 2 años. Sí, en los hospitales grandes de aquí de Guatemala, pues gracias a Dios, todo el pH es buferado, el formol, por lo menos en el X de zona 9, ¿verdad? Ahora el que viene
de accidentes, que a veces recibimos piezas tumorales de allá, lastimosamente, pues mandan formol puro y solo lo cuartean con agua, ¿verdad? Es algo totalmente aberrante para todo este tipo de pruebas. Y hay Exactamente. algunos laboratorios privados que sí manejan sus formoles buferados, pero no la gran mayoría. Sí, de hecho el Lastimosamente, ¿verdad? ideal sería el 10% bufferado, que Sí, eso no daña tanto el material genético y se logra hacer una buena extracción. exactamente. Acá, cuando se trabajan tumores sólidos, la principal, pues, dificultad es que extraer ADN de calidad cuesta demasiado. ¿Por qué? Porque el ADN ya está fragmentado en sí por el tipo de buferaje. Las piezas a veces no son tan grandes y segundo, nosotros hacemos los cortes, entonces ahí es donde se va fraccionando más el material genético. No es como el material genético genómico, del cual se extrae las células blancas o los leucocitos cuando extraemos sangre completa y evaluamos herencia. Eso es para otro tipo de cánceres, no para lo que es enfermedades hematológicas. ¿Por qué? Porque en enfermedades hematológicas obviamente vamos a evaluar línea somática en sangre, no necesariamente vamos a evaluar línea germinal. Como ustedes bien saben, pues hematológicas no es algo que se herede. Gracias. Como Una pregunta. Bueno, yo quiero aprovechar que está patología y que está usted. ¿Es posible que el cáncer de mama tenga el tumor una heterogeneidad tal de que, digamos, que fuese como un sea de testículo, que tuviese un porcentaje de células triple negativo, otro que fuera un HER2 y otros que tuvieran receptores de estrógenos o progesterona y que a eso se deba que cuando se den ciertos tipos de terapias, los pacientes recaigan y tengan un viraje o un cambio en el tipo de sea de mama que recurre. Sí. De hecho, la heterogeneidad en el cáncer es muy frecuente y de hecho por eso es que se da. Han escuchado que hay distintas mutaciones driver. Se cree que pues más de 10 mutaciones driver pueden estar involucrados en un solo tumor. También existe la coexpresión. ¿Qué significa? Puedo tener ATP53 expresándose y al factor de crecimiento 2, celular 2, a la misma vez expresándose. También puedo tener a la sobreexpresión de HER y tener un BRCA. No es tan frecuente, pero puede suceder. Como le digo, o sea, sí es muy heterogéneo, tanto más en los tumores. Ahora puede ser que en línea germinal sí, normalmente solo una alteración es la driver para desarrollar cáncer. ¿Por qué? Porque normalmente este tipo de mutaciones son dominantes. Entonces, cuando son de tipo dominante, tengo la alteración y la probabilidad de que desarrolle el cáncer es bastante alta. A eso aunamos la penetrancia. ¿Qué tanto o qué tan penetrante es la variante? Y en cáncer, pues es relativo dependiendo del cáncer. Sí, muestran heterogeneidad. Exactamente. Sí, porque estaba pensando que podría ser, ¿verdad? Que hay heterogeneidad del tumor y que debido a que los cánceres de mama triple negativo responden muy bien a quimioterapia, sean las primeras líneas pues que se vayan, ¿verdad? Y que solo nos queden las más resistentes que están alimentadas por otros receptores, ¿verdad? Como HER2 y receptores de estrógenos. Entonces, pero muchísimas gracias de verdad, esto es un mundo, ¿verdad? Diferente a todo lo que estamos acostumbrados y pues la verdad es que a veces hasta le cuesta a uno como que comprender y captar pero lo bueno es que el doctor pues grabó la clase. De hecho,
también damos cursos en INVEGEM, está un posgrado y está una maestría por si están interesados, si quieren continuar estudiando aparte de oncología. De hecho, como les decía, o sea, esta parte es una herramienta fundamental al área oncológica. Hemos encontrado, ahorita haciendo un paréntesis o ampliando un poquito más, hemos encontrado tumores con más de 6 variantes, expresándose al mismo tiempo, a distintos niveles, pero al mismo tiempo. Y una duda para la maestría, ¿puede ser uno médico también o solo químico biólogo? No, una de las maestrías es clínica. Ajá. De hecho, yo soy bióloga molecular, no genetista, como me había dicho el doctor. ¿Por qué? Porque la clínica se enfoca más a la genética y yo me enfoqué más a las herramientas o a las técnicas moleculares. Gracias. Con mucho gusto. Sí, pues indiscutiblemente hay que estudiar y leer y seguir leyendo y meterse a estas bases con esas, con estas herramientas que usted nos presentó y familiarizarse cada vez más, ¿verdad? Porque a veces uno resulta buscando información en lugares que no debe, ¿verdad? No hay sistematización de la información y eso es lo que uno debe tener esa experiencia de priorizar, de saber qué artículos elegir, que saber en qué revistas tienen mayor impacto, para que al momento de estudiar o de presentar alguna ponencia, pues ya vaya uno más enfocado y no estarse perdiendo en vanidades o revistas del hogar, sino que ir a lo más científico. Sí, De todas sí. formas, creo que la vamos a invitar para continuar con esto, licenciada, para otra ocasión. Con Pero mucho gusto. hoy, gracias a todos por conectarse. Otra vez, gracias, Nick, Mariela, bióloga molecular. Ya se me olvidó. Sí. Y gracias de nuevo. No, a ustedes por su atención y por el tiempo, ya que nos hemos pasado. Yo sé que ustedes trabajan mucho y tienen muchos turnos, pero muchas gracias por el tiempo. Bueno, gracias a todos y buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.